segundo evento de la jornada conmemorativa del Día Internacional de la Mujer, en el que abriremos un espacio para reflexionar sobre la autonomía de la mujer y su papel en la sociedad a través de la lectura dramatizada de Casa de Muñecas, de Henrik Ibsen, fomentando una discusión sobre los temas de género, independencia y derechos de la mujer en el contexto del 8M, la cual estará comentada por la doctora Rocío Huerta Cuervo, quien es profesora titular e investigadora del CIECAS, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, miembro de la Red de Desarrollo Económico del Instituto Politécnico Nacional y de la Red de Investigación en Gobiernos Locales de México, economista por el Instituto Politécnico Nacional, maestra y doctora en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y el Centro de Investigación y Docencias Económicas, respectivamente. Especialista en Evaluación de Políticas Públicas por la Universidad de Sevilla, directora de Estudios Profesionales en Ciencias Sociales y Administrativas de 2002 a 2005 y directora del Centro de Formación e Innovación Educativa del Instituto Politécnico Nacional de 2008 a 2009. Comencemos. Brindémosle un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Buenos días, tengan todos y todas ustedes. Vamos a platicar sobre una obra de teatro muy importante de un autor que es considerado un autor universal y un autor que rompió muchas barreras para su época, Henrik Ibsen. Él nació en 1828, murió en 1906. La obra de la que vamos a platicar, Casa de Muñecas, se presentó en 1880, se publicó, y en 1889 es la primera vez que se representó en Copenhague. Henrik Ibsen era un autor polémico, tremendamente polémico para su época por los temas que abordaba y la forma en cómo los abordaba, pero además por la participación política que tuvo en Noruega, lo que lo llevó a salir de su país y poder seguir desarrollando su actividad literaria. Casa de Muñecas tiene pocos personajes, muy fuertes todos ellos, que cada vez que la leemos nos puede llevar a replantear y a darnos cuenta de la vida que llevaban esos personajes, de los valores de los cuales estaban, digamos, formados, en los valores en los cuales estaban formados, y también de los conflictos que vivían, tanto interna como externamente. Voy a comentarles brevemente los personajes para no detenerme en algunas ocasiones en que la obra, bueno, hace detalle más de esto. Son los personajes principales Nora y Teobaldo, esposos que tienen 8 años de casados, se apellidan Elmer, Nora y Teobaldo Elmer. Teobaldo es un hombre estricto, formado en la idea de que lo que se tiene que hacer siempre, y así lo ha hecho él a lo largo de su vida, lo correcto, que un hombre tiene que trabajar para sacar adelante a su familia, eso es lo digno, que una familia que vive de prestado pues tiende a corromperse, tiende a vivir dependiente, a no ser libre, que imagínense, 1880, que la mujer tiene que ser la imagen de la pulcritud, del cuidado de sus hijos, de la atención del hogar, de la atención del esposo, que en ese sentido tiene que ser un ser virtuoso para poder transmitir esos valores a sus hijos. Entonces, Teobaldo, cuando se casaron, tenían que tener 2 o 3 trabajos para buscar mejorar la condición de su familia y cubrir las necesidades que ella tenía. Es un hombre, sin lugar a dudas, esforzado, ¿sí? Trabajador, cumplido, honesto, buen padre de familia y buen proveedor. Nora es una mujer muy bonita,
fue, su padre ya murió, su madre también siendo muy niña, la madre murió siendo muy niña, a ella básicamente la cuidó Ana María, que va a ser la que va a cuidar ahora a sus 3 hijos. Ana María había tenido una hija fuera de matrimonio, quien era pobre, entonces le ofrece la familia de Nora y Teobaldo trabajar con ellos, lo que le aseguraba ingreso, y habiendo la persona con la que tuvo un hijo, la abandonó, la dejó sola con su hija, ella prefirió entregar la hija a una familia con recursos para poder tener un lugar donde vivir y digamos, recursos para mantenerse. Entonces a su hija la entregó, había sabido de ella en 2 ocasiones, cuando la bautizaron y cuando se casó. Entonces, a partir de ese momento, pues ya Ana María se integró a esta familia. La conocía desde mucho antes, ¿verdad? Porque había cuidado a Nora en la casa paterna. Elena es la persona que les ayuda con los quehaceres del hogar. El doctor Rank es un amigo muy íntimo de la familia, muy, ya grande, ¿sí? Cuyo padre era alcohólico, tuvo muchos problemas y lo llevaron a tener una vida, era muy inseguro y digamos, era rechazado por ciertos segmentos por la forma en que conocieron a su papá. Pero bueno, su papá murió y a partir de ahí buscó tener una vida con amigos, pero todos sus amigos eran prácticamente Nora y Teobaldo. Cristina Linder va a ser una amiga de la infancia de Nora, a la que Nora ha dejado de ver, que tiene más de 10 años. El caso de Cristina es una mujer también muy trabajadora, también que asume como propios los valores de la época. Una mujer tiene que dedicarse a su familia, tiene que, digamos, atender a sus hijos, atender a su familia. Los hombres son el eje de la familia, son los jefes de la familia, pero pues no va a tener la suerte, digamos, que tuvo Nora, en el sentido de que cuando ella era joven, muere su padre, su madre está enferma, tiene que ver por sus 3 hermanos, que son más chicos que ella. Ella estaba enamorada, tenía una relación con Cronstan, ¿verdad? Pero lo deja de manera violenta porque sabe que no puede continuar, porque alguien más le ofrece matrimonio, alguien que tenía recursos y que podía ayudarle para que sus hijos, para que sus hermanos pudieran tener una vida más o menos, y su mamá. Ella, así digamos, pasa el tiempo, posteriormente el marido muere, ella se tiene que dedicar a trabajar en una escuela que le han dejado. Ella es la administradora, la limpiadora, la que hace todo. ¿Pero por qué? Porque a pesar de que ya sus hermanos habían crecido y no dependían de ella, y sus hijos tampoco, pero su madre sí depende de ella, está muy enferma y la tiene que sostener. Cristina es una persona que no ha disfrutado, por así decirlo, de la vida, de un momento de descanso. Toda su vida ha sido trabajar, trabajar y trabajar y trabajar. Primero, para pues, dar adelante a sus hermanos, después para atender a sus hijos, a su esposo, y después de que muere el esposo, pues para sacar adelante a su mamá porque tenía una enfermedad. La mamá muere y bueno, se queda sola Cristina, ¿no? Y Cronstan va a ser de la generación de Teobaldo, fueron a la escuela juntos. Cronstan empezó a trabajar, llegó a ser procurador, pero allá por hace 15 años se vio envuelto en líos
que cuestionaban su honestidad como empleado. Estuvo a punto de llegar a la cárcel, pero también valiéndose de malas formas, logró no llegar a la cárcel. Y siguió teniendo empleos mediocres, porque obviamente también conocía la vida de distintas personas. Se dedica, trabaja en el banco y a veces hace uso de los fondos del banco, pero por abajo, digamos, lo oscuro, ¿verdad? Y quienes saben de esas cosas que él hace, pues son con las personas que entran en una relación. Entonces, bueno, esos son los personajes de nuestra obra. Y la obra empieza cuando va a ser, es Navidad, ya en la noche prácticamente va a ser en la noche de Navidad, y les acaban de dar una muy buena noticia a Nora y a Teobaldo. Teobaldo va a ser nombrado director del banco. O sea, un hombre muy trabajador, va a tener un ascenso, y a partir de enero va a ser director del banco. Hasta en marzo les va a llegar el siguiente año lo que va a ser su nuevo salario, pero están todos contentos. Nora y Teobaldo. Entonces Nora se da la libertad de ir a comprar algunas cosas, porque Nora, digamos, siempre había vivido restringida, haciendo que el recurso le alcanzara para que sus hijos fueran muy bien vestidos a la escuela y para que su esposo también comiera muy bien y todo. La que se sacrificó por las restricciones que tuvieron que tener fue ella. Entonces sabe que su esposo va a ser director y dice, ay, pues hay que darnos ciertas licencias. Va, compra juguetes para sus hijos, le compra un regalo a Teobaldo, y ya llega a su casa toda contenta, toda feliz, le llevan el árbol, quiere empezarlo a arreglar, y llega su marido y le dice, fuiste de compras. Él la tiene, dice, pero ¿cómo es posible que te has dado tanta licencia? Ella le dice, ay, Teobaldo, tiene mucho tiempo que no las hemos vivido tan restringidos que pensé que podía ir a comprarle algunas cosas a los niños, algunos arreglos para la casa. Tú te acuerdas, todos estos años anteriores yo hacía misma los arreglos para la Navidad, porque no teníamos dinero, pero la casa se tenía que ver muy bonita. No está la foto de la casa que habíamos elegido más o menos. Es un departamento modesto en el primer piso. Podemos decir, no es un departamento muy bien cuidado, muy bien atendido por Nora, pero no tiene los grandes lujos. ¿Sí? Están en la sala, para allá está la oficina de Teobaldo, para allá las recámaras, para allá la cocina y para acá la entrada. ¿Sí? Entonces, pues ella está muy contenta con los arreglos, le han llevado el árbol de Navidad. Ahí, imagínenselo. Y le dice Teobaldo, él le dice, mi ardillita, mi pajarito, en fin, la trata así muy, muy bonito. Él está pues locamente enamorado de ella porque es muy bonita, porque es muy graciosa, en fin, lo demás. Entonces le dice, estornino, es la forma que le llama él estornino, porque dicen que los estorninos tiran mucha la comida, son desperdiciados. Pero ¿cómo? Le dice, mi estornino, ¿ya fuiste a gastar? Le dice, pensé que nos podíamos dar alguna licencia para esto. Dice, no, porque ¿qué tal si ahorita a mí me pasa algo, me muero y te quedas tú sin dinero? Dice, ya, pero ya no pensemos, yo ya no me gustaría pensar en eso ni nada. Pues debería de pensarlo, Nora, porque le reclama el que se haya ido a comprar algunas cosas. Pero bueno, él también, como dice, está bien, ya vamos a tener un mejor salario y ya todo esto va a estar mejor. Entonces, en ese momento, están dialogando, él le hace ver cómo, le dice, Nora, pues podría pedir prestados si es que te llegara a faltar algo.
Entonces se escandaliza y le dice, ¿cómo? Si tú has visto que a lo largo de nuestra vida yo nunca he sido de pedir prestado porque el hogar que vive de prestado vive esclavo. Entonces, pues dice, Nora, ya, bueno, está bien. Pasa, Teobaldo se va a trabajar a su oficina. En ese momento llega el doctor Rand a visitarlo, se ponen a platicar en su oficina. Llega en ese momento, tocan la puerta y es Cristina Linden. Y ella no la reconoce primero porque tenía más de 10 años que no la veía. Y le dice, ¿qué gusta usted? ¿Quién es? Elena. Y Elena le dice, la buscan a ustedes, Cristina Linden. Ah, bueno, ya ya la recuerda por el nombre, pero cuando la vio no la reconocía. Y Cristina Linden le dice, hola Nora, ¿cómo estás? Y pues Nora está muy feliz en ese momento, pues porque va a ser director del banco su esposo, van a vivir mejor. Entonces, es una situación, imagínense, que contrasta mucho. Cristina, que ha vivido toda su vida trabajando, con poco margen de cualquier cosa, y llega Nora y en ese momento está feliz, ven que ha ido a comprar cosas ahí en la sala, se da cuenta Cristina, y le dice, tiene más de 10 años que no te veía, perdón, porque supe que falleció tu esposo y no te fui a ver. Tiene 3 años de fallecido su esposo. No te preocupes, le dice Cristina. Yo sé lo que a veces es muy difícil poder comunicarse, en fin, trata de ser de decirle pues que no hay mayor problema. Pero fíjate que me he enterado de que tu esposo va a ser director del banco, porque salió en el periódico. Entonces, me gustaría pedirle trabajo. Ah, dice, no creo que sí algo se puede hacer porque Teobaldo ahora va a tener una muy buena posición y ya vamos a tener mejores ingresos. En fin, como que le presume un poco de lo que iban a tener. Y le dice, deja que yo le diga y seguramente me va a decir que te va a poder ayudar. Y están platicando, están dialogando. Sale su esposo, sale el doctor Rand de la oficina y le presentan al doctor Rand. Y el doctor Rand dice, ay, sí, se oye hablar mucho de usted en esta casa. Y ya le dice, ha venido de lejos a pasar las fiestas navideñas por acá. Entonces, esta Nora le dice, sí, están invitados para que vengan a la noche aquí a la casa, vamos a tener la fiesta de Navidad y en fin. Entonces el doctor Rand dice, pues apuntadísimo. Cristina también acepta. Sale Elmer y ya Nora le dice que está buscando trabajo, que ella es muy buena administradora, que se ha dedicado a un negocio durante toda su vida a mantener a sus hermanos, en fin, a atenderlos. Y bueno, no tarda mucho y Teobaldo lo convence de que podrían darle un empleo en el banco. Nora no sabe, digamos, en ese momento lo que Teobaldo tiene atrás de sí para decir, podríamos darle un cargo ahí un empleo en el banco. Cristina tampoco sabe, digamos, lo que ha sido la vida de Nora en estos 8 años. Entonces, ya platican, salen de la casa, el esposo tiene que salir, se va con el doctor Rand, también Cristina se retira, y ahí se da cuenta un poco de la condición de la amistad que tenía, digamos, con Nora, porque le dice, pues tengo que ir a buscar a dónde alojarme. Nora le dice, ay, disculpa que estamos tan restringidos, pero pues no te puedes quedar aquí. Entonces ya se van los 3. En ese momento llegan sus niños, los 3 niños, a los que cuidan a María, habían ido al parque, todos contentos, empiezan a jugar y tocan a la puerta y entra una persona que se llama Constance y le dice, ¿usted qué hace aquí? Le dice Nora, dice, discúlpeme señora, dice, pero si todavía no es 1 de mes, le dice ella. Discúlpeme, pero yo le vengo a plantear otra cuestión.
Constant se había dado cuenta que quienes habían salido era el doctor Rank, Teobaldo con Cristina, que se fueron, que habían salido ya de la casa. Y le dice, ¿pero qué viene a hacer usted aquí? No, pues yo le quiero decir una cosa, me enteré de que su marido va a ser director del banco y quiero pedirle un ascenso. Pero ¿cómo se atreve, dice, a venir a decirme eso? Ah, ya se le olvidó, le dice él a ella. Ya se le olvidó que usted, pero yo le he estado pagando puntualmente desde hace 8 años lo que le debo. Le dice, y entonces, pero usted lo hizo atrás de su esposo, esa deuda que usted contrajo conmigo. Le dice, sí, pero usted nunca planteó que iba a decirlo, esto era entre usted y yo tenía que cumplir con el pago, porque usted tenía que estar callado. Porque en esa época que una mujer pidiera prestado atrás de su esposo, pues o sea, era pésimamente visto. Entonces le dice, no, pues yo le pido que usted, porque seguramente, y ahí es donde Cristina se da cuenta, que Constant conoce a Cristina, seguramente Cristina también vino a pedirle empleo a su esposo. Le dice, sí, ciertamente, y se lo da. Entonces, no tendría por qué usted tener inconveniente a que a mí me ayudara a ascender, ¿verdad? A que a mí me ayudara a tener también un buen empleo en el trabajo. Entonces, hasta ahí todavía, digamos, así va la situación. ¿Cuáles eran las deudas que Nora tenía con Constant? Ocurre que cuando se casaron, un año después que ella ya estaba embarazada, su esposo se enferma de manera muy fuerte y prácticamente iba a morir. Entonces, los médicos le dicen a Cristina, no a Leobardo, que su esposo está gravísimo, que si se quiere salvar, tienen que irse a un clima caluroso, a Italia, porque no se va a salvar. En ese mismo momento, su papá de Nora estaba muriendo, estaba muy enfermo. Entonces, Nora decía, ¿cómo le voy a dar preocupaciones a mi papá? ¿Cómo le voy a ir a decir que Teobaldo está muy enfermo? ¿Y cómo le voy a decir a Teobaldo que él también está muy enfermo y que tenemos que ir a Italia y no tenemos dinero? Entonces, Nora fue a ver a Constant, que era conocido que daba préstamos al margen del banco, y le pide prestado y se compromete a pagarle cada mes lo que le debía. Entonces, esto lo hizo Cristina sin que su esposo lo conociera. Pudieron ir a Italia, el esposo se salvó, Nora. Pudieron ir a Italia, el esposo se salvó, ella pagó puntualmente todo lo que le debía a Constant. Como ella era bonita, dice, siempre me compré las cosas más corrientes, más baratas. Y el esposo la veía muy bien. Y eso fue lo que le ayudó a ahorrar y a ir pagando lo que debía. Pero además, bordaba. Hacía copias a mano porque le escribía muy bien, que le encargaban y obtenía también así recursos. Es así como el año pasado, el año previo, ella había podido comprar algunos arreglos de Navidad. Entonces, había también tenido una vida muy esforzada, pero el marido no lo sabía, porque cuando el marido trabajaba todo el día, ella ponía a hacerse otras cosas para tener más recursos y poder pagar su deuda que había adquirido. El marido siempre la vio como la niña bonita de su casa, digamos, a la que había que proteger, que cuidar, porque era incapaz de valerse por sí misma. Entonces, Ana María, Nora a partir de ese momento se preocupa, ya no está bien, ya empieza, va a ser Navidad y ella está con la preocupación de que alguien la vino a chantajear, ¿verdad? Pasa la Navidad, se divierten bastante, llega también Cristina, el doctor Rank, a la fiesta, y al otro día ya están levantando todo, prácticamente la obra transcurre en 4 días.
están levantando todo y ella le platica a Cristina Linder cuál es su angustia. Pues como era su amiga, le dice, pero ¿cómo fue posible que hicieras eso? Le tenías que haber dicho a tu esposo. Pero si yo le hubiera dicho a mi esposo, él no hubiera aceptado jamás que yo me endeudara o endeudarse para cuidar, porque eso no cabía en su cabeza. Entonces le dice, pero no le ha dicho todavía quién le ha pedido prestado. Entonces Cristina, Dora, dice, yo a veces fantaseaba en aquella época de que un hombre rico, viejo, iba a venir y iba a morir y me iba a dejar toda su herencia para que yo saliera del apuro. Le dice, pero ¿quién es ese hombre viejo y rico? Cristina, como había conocido al doctor Rank, cree que el doctor Rank es el que le prestó, porque es viejo y porque Cristina es muy guapa y porque no eres muy guapa. Le dice, no, no es el doctor Rank. El que me lo prestó fue Kronstadt. ¿Cómo? Kronstadt, yo lo conozco a Kronstadt. Deja que yo vaya a hablar con él para que deje de chantajearte. Le dice Cristina, pero ¿cómo es posible que tú vayas a esto? ¿Y se lo has dicho a tu esposo? No, no se lo he dicho. Yo pienso que ya dentro de un año voy a acabar con la deuda y ya va a quedar todo salvado. Y ya no va a haber ningún problema. Le dice ella, Nora, me has asustado porque ella creyó que había adquirido cierta relación con Rank, ¿verdad? Porque ve que Rank va todos los días a su casa. Entonces le dice, no, 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 él es un buen amigo. Y cuando me pasó esto, Rank no tenía dinero, ahora ya tiene. Pero en aquella época no, porque tenía todas las deudas de su padre, que era alcohólico. Entonces, vuelve Teobaldo y pues ya Nora no puede estar en paz y le dice, deberías de darle su empleo, deberías de ayudarlo, no te quita nada, mira, tiene mala fama, porque incluso estuvo a punto de ir a la cárcel, pero ¿qué persona no ha cometido un error en la vida? Así le dice. Entonces Teobaldo le dice, no, porque ya dice en el banco que va a entrar Cristina y que se va a dar, que se va Crostan. Pero además, dice, pues yo a Crostan lo conozco desde que íbamos a la escuela y ahora llega y me trata como, así como cualquier persona, no me da mi lugar, es molesto estar con él, yo ya no lo quiero ver ahí. Mira, aquí tengo la carta, se la voy a mandar, que está despedido. Entonces, no, Teobaldo, acuérdate que dijeron que él, Crostan, acostumbra a dar periodicazos y te puede poner una condición tan mala como puso a mi papá. Pero tu papá tenía cola que le pisara, pero en cambio yo soy intachable, ¿verdad? Entonces, no puedo ceder ante eso. Ya te di oportunidad de que Cristina trabajara ahí, tú me la recomendaste, pero con Crostan es imposible, porque me molesta personalmente incluso tenerlo cerca. Entonces, bueno, Nora está más preocupada, a pesar de que va Cristina a hablar con Crostan y le dice, yo supe que falleció tu esposo, Crostan también falleció su mujer, tiene como 5 hijos, la fama de Crostan es muy mala, pero le dice, tiene año y medio que ya no hago nada equivocado, porque como mis hijos ya crecieron, creo que no se avergüencen del padre que tienen. Porque en esa sociedad, imagínense en aquella época, pues a ellos les va a perjudicar mucho que los asocien con una persona que no es bien vista. Entonces le dice Cristina, Crostan, yo sé que te abandoné, pero entiéndeme, yo tenía que cuidar a mis hermanos y a mi madre, que no teníamos más recursos, por eso te casaste con otro porque el otro tenía más dinero, él le reclama. Le dice, no fue por eso, entiende, yo no tenía otra opción. Si no, mis hermanos hubieran quedado abandonados.
y sin recursos. Yo no te podía dar muchas explicaciones, por eso no volví a verte, porque pues, obvio tenían una relación. Entonces, Crostan pues está muy sentido con Cristina, pero le dice Cristina, fíjense, en este momento yo ya no tengo a nadie. Tengo que trabajar porque nadie me mantiene. Pero a mí me gustaría dedicarle mi vida a alguien. ¿Y qué más que tus hijos? Yo podría ser la madre que ahorita no tienen y que requieren alguien que los atienda y podría dedicarme a ti. Pues ahí la vida de Crostan pues como que de repente cambia. La que había sido el amor de su vida le dice eso. Entonces Crostan le dice, pero tú me estás diciendo eso porque tú eres amiga de Nora y porque seguramente ella ya te dijo que yo también necesito ese trabajo en el banco, no por el dinero, sino porque quiero que mis hijos tengan la imagen de que su padre es honesto y que tiene un buen trabajo, ¿sí? Le dice Cristina, sí, pero no lo hice, primero vine por eso, porque soy amiga de Nora, pero ahora que ya hemos estado platicando, te lo digo de verdad. Entonces le dice Crostan, porque escribí una carta y la dejé en el buzón de Nora ya, avisándole a su marido y platicándole a su marido todo lo que pasó hace 8 años. Entonces le dice Crostan, voy a ir inmediatamente para recogerla, para que ya no tengan que pasar todo lo que tenía que pasar. Y le dice Cristina, no, déjala ahí. Pues lo que tiene que explotar, que explote. Ay, yo me he dado cuenta que en esa familia hay cosas un poco raras. Pues lo decía en que digamos, no era una persona tan bonita que lo tenía aparentemente todo, ¿verdad? Y por el otro lado, la otra mujer sufriendo toda su vida, pues Cristina le dijo a Crostan, no, ya no déjalo así, lo que tenga que ser, que ellos arreglen sus problemas. ¿Sí? Entonces, todo esto iba a haber al siguiente día una fiesta muy importante en el piso de arriba donde vivía un cónsul y esta Nora iba a ir disfrazada, iba a bailar una tarantela italiana que había aprendido cuando había estado viviendo por allá, el marido lo fascinaba, para el marido sabía que iba a ser la sensación de la noche porque sabía recitar y cantar muy bien. Entonces, se preparan, pero Nora no puede estar feliz ni contenta, que tiene el pendiente de que Crostan ya no solo quiere el empleo, dice, dentro de unos años se van a dar cuenta quién dirige el banco. Le dice a Nora, yo voy a hacer, porque yo soy más listo que Elmer. O sea, Crostan ya está en la idea de que, entonces pues Nora está mucho más preocupada. Y ella sabe que eso implicaría que va a dejar a su marido, va a tener que dejar a sus hijos con el pensamiento de su marido, pues iba a estar muy problemática la cuestión. Van a esa fiesta, Nora es la sensación, que Nora no se quiere regresar de la fiesta porque no quiere que Elmer, Crostan la amenazó con que iba a dejar una carta en el buzón, no quiere que Elmer vea el buzón, ¿sí? Entonces ya llegan a su casa, ya es bien noche, ella le dice que está muy cansada, el doctor Rand llega prácticamente a despedirse porque le han dicho que tiene una enfermedad incurable y ya le había platicado a Nora que cuando eso ocurriera le iba a dejar una carta con una esquela para que ellos supieran que lo que él quería era encerrarse y morirse sin dar ninguna molestia. Entonces llega, les dice que estuvieron muy contentos en la fiesta, se va, pero se dan cuenta que deja algo en el buzón. Cristina Linder también está ahí, Teobaldo dice, bueno, ¿qué hacen estos aquí a esta hora? Ay, pero Cristina quería ver cómo se veía Nora con su vestido que había bailado muy bonito de la tarantela. Entonces, se va también Cristina. Teobaldo dice, pues vete a dormir, y ya Nora se va a dormir. Yo voy a ir a revisar el buzón, porque si no, mañana va a estar lleno y no van a poder poner ahí el periódico. Entonces, Nora ya va como diciendo, está bien, Elmer, yo ya me voy a ir. ¿Ya va?
Elmer va por el buzón, revisa las cartas y dice, pero mira lo que nos ha dejado el doctor Rank, una esquela. Ah, este es el aviso de que se despedía de nosotros, Elmer, le dice. Ya nuestro amigo está pronto a morir. Elmer se pone muy triste porque realmente ha sido a su amigo y dice, de ahora en adelante solo nos tendremos tú y yo, Nora. Entonces dice, bueno, ya, se va quiere irse a descansar Nora. Pero después, pues viene la carta del Constant. Y dice, Nora, Elmer. ¡Hola! Ah, ¿Qué significa esto? ¿Sabes lo que contiene esta carta? Sí, lo sé. Déjame marcharme. Déjame ir. ¿A dónde vas? No me salvarás, Torvaldo. Porque es cierto. Dice esta carta la verdad. ¡Qué horror! No es posible. Es verdad. Te he amado más que a todo el mundo. No más ridiculeces. Torvaldo. Desgraciada, ¿qué has hecho? Déjame marcharme. No soportaré el peso de mi culpa. No responderé por mí. Basta de comedia. Te quedarás aquí a rendirme cuentas. ¿Comprendes lo que has hecho? Respóndeme, ¿comprendes? Sí, ahora comienzo a comprender el fondo de las cosas. Qué terrible despertar. Durante 8 años, ella, mi alegría, mi orgullo. Ahora, una impostora, una criminal, una hipócrita. Qué abismo de monstruosidad hay en todo esto. Qué bajeza. Debí haber presentido lo que iba a ocurrir. Con la ligereza de los principios de tu padre, tú los has heredado. Bien castigado estoy por tu indulgencia para sus conductas. Por ti lo hice y así me correspondes. Sí, así es. Has destruido toda mi felicidad. Has arruinado todo mi porvenir. No puedo pensar sin estremecerme. Estoy en manos de un hombre sin escrúpulos, que puede hacer de mí cuanto quiere, pedirme lo que sea, mandarme, humillarme, sin yo poder rechazar. Por ti lo hice y así me correspondes. Hundirme hasta el fondo por la ligereza de esta mujer. Cuando yo haya abandonado el mundo, estarás libre. Déjate de frases huecas. Tu padre tenía también una provisión de ellas. ¿De qué servirá que me abandones de este mundo? Según dices, en todo caso, puedes hacer público este asunto y entonces sospecharán que yo estaba enterado de tu delito. Hasta pueden creer que yo te ayudé o que te introduje a cometerlo. Y pensar que todo esto te lo debo de agradecer a ti, a quien te he llevado en brazos a lo largo de nuestra vida común. ¿Comprendes el daño que me has hecho? Sí, sí. Es tan increíble todo esto que no me cabe en la cabeza. Hemos de adoptar una resolución. Sí, una resolución. Quítate ese chal. Te digo que te lo quites. Tengo que satisfacer de una manera u otra. Hay que ahogar el asunto, sea como sea. En cuanto a ti y a mí, vemos como si no hubiera cambiado nada. Obvio. Ante los ojos de los demás. Seguirás aquí en casa, como es lógico. Pero no será permitido educar a los niños. No me atrevo a confiártelos. Hay que tener que hablar tanto, de tanto que te he amado y vaya. Esto debe de acabar. En lo sucesivo, ya no hablaremos de cuánto te he amado, ni de las felicidades, sino simplemente salvarnos de estos restos, despojos y exterioridades. ¿Quién será? ¿Tan tarde? Dios mío. Solo falta que a cabo sea este hombre. Nora, di que estás enferma. Una carta para la señora. Dámela.
Sí es él, pero no te la entregaré. Quiero leerla yo mismo. Léela, léela. Casi no tengo el valor para ello. Quizá estemos perdidos tú y yo. No, necesito saber. Nora, Nora, no, volvamos a olvidar. Sí es. Estoy salvado, Nora, estoy salvado. ¿Y yo? Bueno, yo también, naturalmente. Estamos salvados ambos. Dice que te devuelve el recibo, que se arrepiente, y un cambio en su vida. Bueno, no importa lo que diga, estamos salvados, Nora. Nadie puede hacernos nada. Nora, destruyamos primero todas estas infamias, pero déjame revisar antes. No quiero verlo. Supondré que todo esto ha sido una pesadilla. Se acabó, Nora, se acabó. Todo esto se acabó. ¿Qué día tan más horrible es el de haber pasado, Nora? He sostenido una lucha violenta. Lo que has sufrido sin ver otra salida. No. Olvidemos todos estos sinsabores. Vamos a festejar nuestra libertad repitiendo, se acabó. Pero escúchame, pues no pareces comprender. Se acabó. ¿Por qué esa cara tan rígida, Nora? Sí, mi pobre Norita. Por lo visto, no crees que te he perdonado. Sin embargo, es cierto, Nora, te lo juro, te he perdonado. Sé que lo hiciste por mí y lo hiciste por amor. Así es. Me has amado como una esposa debe llamar a su marido. Únicamente te faltó discernimiento en la elección de medios. ¿Crees que te quiero menos por eso? ¿Porque no sabes conducirte a ti misma? ¿No tienes más que apoyarte en mí? Que yo te guiaré. No sería yo hombre sin tu incapacidad de mujer. No quisiera doblar esa seductura de mis ojos. Olvida las duras palabras que te he dicho en el primer arrebato, cuando creí que iba a derrumbarse todo sobre mí. Te perdono, Nora. Juro que te he perdonado. Le agradezco tu perdón. No, quédate aquí. ¿Por qué caminas a tu cuarto? Te estoy perdonando. Para quitarme ese disfraz. Y bien, procura tranquilizarte y reponer, pajarito asustado. Descansa tranquila. Yo tengo las alas bastante grandes para cobijarte. Ay, qué hogar tan tranquilo y acogedor. Aquí estarás segura. Te guardaré con una paloma perseguida a quien hubiera sacado sangre y salva de las garras de un gavilán. Lograré tranquilizar tu corazón palpitante. Poco a poco lo conseguiré, Nora. Créeme. Mañana lo verás todo de otra manera. Pronto tornará a ser como antes. Y no habrá la necesidad de repetir que te he perdonado. Porque sin duda lo advertirás por ti misma. ¿Cómo puedes pensar que pasaré mi imaginación de cuidarte y darte por nada? Ay, Nora, no conoces la bondad de un verdadero hombre. Puedes dejarnos acá. Y es tan dulce perdonar a su propia mujer cuando lo hace de corazón. Es como si fuera 2 veces suya, como si hubiera vuelto a traerla del mundo. Y ya no ve a ella solo su mujer, sino también su hija. Eso es lo que será para mí de ahora en adelante.
criatura inexperta. No es nada, Nora. Se franca conmigo y yo supliré tu voluntad y tu conciencia. Pero, ¿qué es eso? ¿Por qué no te has acostado? ¿Por qué te has cambiado de ropa? Sí, Torvaldo, he vuelto a vestirme. ¿Por qué? ¿A esta hora y tan tarde? No pienso dormir esta noche. Pero, querida Nora, Siéntate, Torvaldo, tenemos que hablar. me alarma, Nora. No comprendo. Dices que no me comprendes y tampoco yo te he comprendido. Jamás. Hasta esta noche, no me interrumpas. Escucha lo que voy a decirte. Se trata de ajustar nuestras cuentas. ¿En qué sentido? Henos aquí uno frente al otro. ¿No te impresiona una observación? ¿Qué quieres decir? Hace 8 años que estamos casados. Reflexiona un poco. ¿No es esta la primera vez que ambos, marido y mujer, llegamos hasta tal extremo hablando en serio a solas? ¿En serio, sí? ¿Qué pretendes sacar de conclusión? Han transcurrido 8 años y pico, contando a partir de nuestro primer encuentro, y nunca hemos cambiado una formal acerca de un tema importante. ¿Crees que yo te iba a iniciar en mis preocupaciones? Que obvio, no podrías mitigar. No hablo de preocupaciones, me refiero a que jamás en nada hemos intentado de común acuerdo llegar al fondo de las cosas. Pero vamos a ver, Nora querida. ¿Te habría interesado hacerlo? Ahí está la cuestión. Tú no me has comprendido nunca. ¿Habéis sido injusto conmigo? Torvaldo, primero papá, luego tú. ¿Cómo? ¿Los dos? Pero, ¿hay a quien te haya querido nunca tanto como nosotros? No me habéis querido jamás. Te os ha antojado agradable encapricharnos conmigo. Y eso es todo. En suma, Nora, ¿qué significa ese lenguaje? Escucha, Torvaldo. Cuando yo estaba en casa de papá, me exponía él sus ideas y las compartía yo. Si tenía otras cosas de mi parte, las ocultaba, pues no le habría gustado. Me llamaba su muñequita y jugaba conmigo como jugaba yo con mis muñecas. Después he venido a tu casa. Empleas expresiones singulares para hablar de nuestro matrimonio. Quiero decir que de las manos de papá he pasado a las tuyas. Lo arreglabas todo a tu gusto, del cual participaba yo o lo simulaba. No lo sé a ciencia cierta, tal vez uno y lo otro, mitad por mitad. Al echar ahora una mirada atrás, se me figura que he venido aquí como viven los pobres, que he vivido aquí como viven los pobres, al día. He vivido de las piruetas que hacías para divertirme, Torvaldo. Por eso te satisfacía. Tú y papá habéis sido muy culpables con respecto a mí. A vosotros incumbe la responsabilidad de que yo no sirva para nada. Eres absurda, Nora. Absurda e ingrata. ¿No has sido feliz aquí? No ha querido venir realmente, sino que se encargaba de hacer feliz a los demás, permitiendo que los demás creyeran que ella era pues la muñeca a la que había que cuidar, incapaz de hacer cosas por ellos. Pero Nora, y en la carta que le había escrito Constance, le decía a Torvaldo que Nora pidió el préstamo para salvarle la vida, por amor, y que por eso pensó que nunca podía ser cuestionada porque había hecho algo por amor. Pero no solo eso, sino que Constance los tenía completamente, digamos, en sus manos
porque Nora, con el aturdimiento de que el esposo estaba enfermo y el papá se estaba muriendo, firmó, el pagaré tenía que haber sido respaldado por el papá, y Nora lo firmó 3 días después de que el papá murió. Por eso Constant pensó que podía llegar a ser el jefe real del banco y que iba a poder hacer con Elmer lo que él quisiera. En esa carta que había escrito antes de que, pues ya tuviera la perspectiva de tener una vida feliz con Cristina. Entonces, Nora entra en un shock completo. ¿Por qué? Porque la han creído incapaz, la han creído dependiente, la han creído inútil, la han creído perturbadora y maleducadora de sus hijos, porque pidió un préstamo. Le han dicho que no tiene la capacidad para educar a sus hijos, que ella tiene que ser educada y que él la iba a educar. Entonces Nora en ese momento decide irse de la casa, abandonar a sus hijos y decir, porque primero nunca he pensado en mí. Tengo primero que conocerme y entenderme y encontrarme, educarme como tú dices, pero no vas a ser tú el que lo haga porque tú no me comprendes. Sino tengo que ser yo misma. Pero vas a regresar, Nora, no sé, no te lo puedo decir. ¿Sí? ¿Por qué? No sé cuánto tiempo va a durar esto. Nora se va, Elmer se queda, y bueno, esta obra y a Ibsen lo cuestionaron por el hecho de que sus novelas llevaban al rompimiento de los matrimonios o a incitar, ¿verdad? Pero en el mundo de los literatos y en el mundo de otros segmentos de la sociedad entendían que lo que había pasado con Nora era el hecho de que se quebró en ese momento, de que todo su mundo se le vino abajo y necesitaba tratar de tener algo de luz para comprender en dónde, quién era ella y cómo vivía. Entonces, bueno, ahí termina la obra, ¿verdad? Esta obra se ha representado en muchos países del mundo, se sigue representando, y a mí me gustaría que dialogáramos sobre la actualidad o no actualidad que puede tener esta obra de Henry Ibsen, La casa de muñecas. Muchas gracias. En primer lugar, felicitarte, Rocío, por esta iniciativa, felicitar a los compañeros que participaron. Es la primera vez que en muchos años que llevo en Ciecas hacen algo tan excepcional. Me parece que estamos viendo una serie de personajes que, aunque son de entonces y allá, pero a la vez están como muy en la actualidad. Porque yo creo que varios de los personajes que están ahí, pues podríamos ir viendo cómo hay similitud, ¿no? A lo mejor uno se identifica con cierto personaje. Y que tiene que ver mucho el cómo, en este caso hablando de la mujer, cómo la mujer se puede valorar a sí misma, ¿no? Porque si Nora no se debería de haber esperado 8 años para reclamarle a Teobaldo cosas con las que ella no estaba a gusto. Pero si ella no lo expresa, pues entonces ahí va a pasarse toda la vida, ¿no? Y Teobaldo va a sentir que él es el protector, el hacedor, el que tiene que trabajar muchísimo para todo en la casa, que es muy parecido a la educación que por lo menos en mi generación hubo, ¿no? Mi papá, un hombre proveedor, responsable, una mamá abnegada, etcétera, etcétera, pero es como el comportamiento que nosotros tenemos y que manifestamos en el aquí y el ahora, es porque lo venimos arrastrando de nuestros padres y de nuestros abuelos, ¿no? Es una cadenita. Lo que somos hoy, con nuestras actitudes, nuestros comportamientos, con nuestros pensamientos y nuestros haceres, tiene que ver mucho con el entorno en el que nos hayamos desarrollado.
Entonces, para no hablar más, porque es el análisis de cada personaje. No es uno, son un montón. Sí. Adelante, doctora. Sí, yo también quiero felicitarte. Rocío, tomaste un curso de dicción. Está muy bien y pues comparto en parte de esperanza, porque no solamente es el entorno familiar, es el entorno también social y la mujer a veces es la que propicia el que siempre que esté enfermo, que yo lo cuido y todo, y él como es el proveedor, pues yo tengo derecho a todo. Y como viene arrastrando, eso sí, desde la familia, que la propia mujer dice, a ti atiende a tu hermano, atiende al otro, atiende acá, llegan al trabajo y creen que porque son del sexo masculino pueden dominar y mandar y sigue prevaleciendo eso aún en la actualidad. Y no tiene que ver a veces el estrato social. Bueno, ya hasta dicen, un doctor no hace a una persona decente, ¿no? Y tienen mucha razón, ¿no? Entonces creo que eso está vigente porque él se siente bien, dice, no, pues si yo soy proveedor y yo siempre he dado todo, ¿no? No, nada más eso quiero decir, y depende de las mujeres, ¿no? Por eso te comentaba que hay una película que dice, soy feliz, soy mujer, porque inicia la película, ay, es niña, la propia mujer, ¿no? Y termina diciendo, es niña, qué bueno, bravo, ¿no? Y eso es todo. Gracias, doctora. ¿Alguien más? Sí, adelante. Bueno, qué bueno que hay este tipo de iniciativas culturales, que bueno, me entero que es la primera vez, y qué bueno para que vayamos adquiriendo esa parte, ¿no? Y como ver estas experiencias. Yo quisiera resaltar que, bueno, independientemente del lenguaje de ese tiempo adornado, es una situación que también se vive hoy, pero que está tan invisibilizada y tan interiorizada, tanto en las mujeres como en los hombres, que aunque lo estemos viendo, no la asimilamos y no sabemos que algo está pasando ahí, ¿no? Entonces creo que el ver esta obra, esta representación, sería interesante juntos llamarnos a la reflexión de cuál es nuestra realidad, porque a veces no lo vemos. Por más que esté ahí, nosotros no lo vemos. Y en la medida en que no lo vemos, no lo podemos superar. Hasta que puede llegar un evento catastrófico como el Dakar y todo eso, decimos, ay, ¿qué estuvo pasando en mi vida? ¿No? Entonces, como que es una invitación a reflexionar, y que a lo mejor nos ayude a terminar con este tipo de cosas, con este tipo de prácticas, sin hablar de géneros en general, ¿no? Para lograr una relación más equitativa y más sana. Es todo, gracias. La lectura, sobre todo la obra no la conocía. Creo que la voy a tener que conseguir repetidas veces para transformar estos machismos que tenemos muy interiorizados, sobre todo por generaciones también como la mía. En mi caso, por ejemplo, pues a mí me crió mi abuelo, entonces pues, imaginen, ¿no? Todo lo que he tenido que aprender en estos años. Y sobre todo, por ejemplo, pues mi esposa que también pues es la que me dice, no, es que esto está mal por eso y esto, y así como de, pero ¿por qué? Y ya después cuando uno lo entiende es así como de, no, sí, yo soy mal, o sea, sí, yo también. Y ya tienes que estar ahí como, a ver, perdóname, yo no estoy ayudando, es lo que tengo que hacer en casa, ¿no? Entonces, pues, muy ad hoc, ¿no? Y sobre todo estas violencias económicas también que se viven, todos los tipos de violencia que existen en la parte hacia la mujer. Y como dicen, o sea, yo siempre he sido, hay que ser objetivos, ¿no? Cuando dicen todos, pues, no te metas en la bolsa, o sea, simplemente es una generalización porque pues, tiene que ser así. Entonces, pues me agradó mucho y creo que es una actividad muy, muy padre, sobre todo en el marco de la conmemoración del 8M. Y pues como aliados podríamos tener que seguir aprendiendo de esto. Entonces, pues, muchas felicidades. Muchas gracias por tu aportación. A ver, están en este lado. Pues igual, felicidades, Rocío, gracias por el esfuerzo a nuestros compañeros actores ahora. Pero yo creo
que estos espacios sí siempre buscan la reflexión. Sin embargo, hay una filósofa española, Cecilia Amorós, que en algún momento, hace al menos yo creo que 10 años, dijo que estas situaciones, estas circunstancias que ha vivido las mujeres, ya no tendrían que estarse recalcando y recalcando porque corremos el peligro de empantanarnos, ¿no? En eso, en llevarnos años y años en estar difundiendo y diciendo que sí, ¿no? Ha sido difícil históricamente el desarrollo de las mujeres. Sin embargo, creo que en este momento ya tendríamos que cambiar nuestra mirada. Hay una filósofa a la que les comento que decía, pues a mí no me interesa, y en el siglo XIV, que las mujeres ganen poder sobre los hombres, sino que ganen poder sobre ellos. Y lo dijo en el siglo XIV. Entonces ya cuánto tiempo ha pasado, ya no podemos seguir dándole vuelta a lo mismo. Ahora creo que la visión que tendríamos que adquirir es que los derechos los merecemos por ser humanos, Claro. no por ser mujeres, porque seguimos desmarcándonos como las mujeres, ¿no? Y no, por ser humanos, ¿no? Yo creo que por ahí tenemos que empezar. Sí. Y ocurre que siendo microempresarias y siendo las principales proveedoras de la familia, los estereotipos de género no se rompen. Y son multimillones de mujeres. No es algo que nos gustaría dejar en el pasado, pero esa es la realidad. Y tienen que llegar a atender a sus hijos, a llevar y a traer a sus hijos de la escuela y a ver la comida. Entonces, todos los procesos de cambio cultural, de las reglas informales, hablando de son muy lentas. Y esa realidad es muy actual y muy presente. Se dice que, bueno, Henry Ibsen fue el primer feminista y yo creo que tenía muy claro toda la condición en la que la mujer vivía. Pero digamos, es diferente estar en la academia e incluso en algunos sectores urbanos a cómo viven realmente y cómo se da la vida cotidiana en las familias. Entonces, Lucía Montiel, una de nuestras alumnas del doctorado, está estudiando precisamente eso, y es lo que ha ido a ver con las entrevistas. Que las mujeres ven cómo le hacen, cómo alargan su día, pero atienden a su pequeño changarro y siguen teniendo que atender fundamentalmente a la familia. Entonces, bueno, es para pensar y muchas gracias a todos.